Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Lo siento mucho que el día de ayer y anteayer no pude grabar el video de nuestro devocional, ya que estuve en Dallas, Texas, para el presbiterio de nuestros pastores de habla inglesa, que forman parte de nuestra denominación. Por la gracia de Dios, pude viajar el día domingo, justo después del culto, y regresé ayer al mediodía para estar con ustedes en el culto de anoche. Por la gracia de Dios estamos aquí y hoy, que es el día miércoles 27 de septiembre, nos toca ver la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29, y veremos la palabra con este título: Sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Hermanos, claro, el nuevo pacto nos muestra a un Dios de amor, de gracia, de compasión. Pero eso no significa que Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, un Dios justo, santo, un Dios temible, que merece nuestra reverencia y nuestro respeto. Y eso es lo que veremos en el pasaje de hoy, empezando en el versículo 18, donde veremos una comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El monte de Sinaí, donde se dio la ley, y el monte de Sión, donde Jesucristo vino a derramar su sangre del nuevo pacto para salvarnos. Y el argumento del autor del libro de Hebreos es que si el antiguo pacto era algo tan glorioso y digno de nuestra reverencia, nuestro temor, el nuevo pacto, solamente porque sea un pacto de gracia, no significa que debamos de nosotros tomarlo más ligeramente. Más bien debemos demostrar aún más respeto, más reverencia. Debemos de servir a Dios y reconocer que, además de ser un Dios amoroso, un Padre compasivo y paciente, Él también es Dios, creador del universo, poderoso, omnipotente, Dios digno de nuestra reverencia y nuestro respeto. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Hermanos, durante todo este libro de Hebreos, el autor ha comparado el antiguo pacto con el nuevo, que Jesús es infinitamente mejor y superior a todo lo que vemos en el antiguo pacto. Ahora, aquí se está haciendo una comparación entre lo que era palpable, lo terrenal del antiguo pacto, con lo celestial, con lo eterno, con lo espiritual. Y aquí se está hablando del antiguo pacto, donde Dios dio su ley en el monte de Sinaí. Y ese hecho fue algo tan terrible para el pueblo de Israel que estaban temblando con temor. Se ven aquí imágenes de algo apocalíptico que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Todo esto muestra una calamidad tremenda. Y además de eso, lo más terrible para el pueblo fue que ellos escucharon la voz audible de Dios, y eso los llenó de tanto temor. Dice que no podían soportar esa voz. Le rogaron a Dios que Él ya no les hablase más, porque tenían temor. Y hasta Moisés, el hombre de Dios, que hablaba con Dios cara a cara como si fuera su amigo, al ver todo esto, estuvo espantado y temblando. Si el antiguo pacto, que no tenía poder para transformar este corazón rebelde, orgulloso y pecador, era algo tan glorioso, merecedor de nuestra reverencia, cuanto más el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El antiguo pacto solamente condenaba. El nuevo pacto salva a los que merecen condenación. ¿Cuán más glorioso entonces es esta salvación que tenemos en Cristo Jesús? Y aquí el autor dice: ustedes no se están acercando al monte de Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión.
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No nos estamos acercando al monte Sinaí, sino al monte de Sión, a la gracia, a la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, juntamente con los santos que han sido perfeccionados por la gracia de Dios. Nos estamos acercando a Dios mismo y también a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué está diciendo aquí la palabra en el versículo 24? Está haciendo una comparación con Génesis 4, donde Caín mató a Abel, ¿verdad? Y Abel muerto y su sangre derramada. Esa sangre, podemos decir que le hablaba a Dios, le clamaba a Dios, que Dios hiciera justicia y que Dios destruyera al pecador, a Caín, que Dios castigara a Caín. Pero la sangre de Jesús no es como la sangre de Abel. Primeramente, no es la sangre de un ser humano finito. Es la sangre preciosísima del mismo Hijo de Dios, eterno y glorioso. Y esa sangre, en vez de condenar, en vez de acusar al pecador, le pide a Dios Padre que Él perdone, que Él cubra los pecados y que Él lave y purifique y reconcilie al pecador a sí mismo. La sangre de Abel grita, condena al malo. La sangre de Jesús le clama a Dios, salva, oh Padre, al pecador. Y luego sigue la palabra en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, los del antiguo pacto, que escucharon la voz de Moisés, la ley de Dios, a través de un hombre, un siervo llamado Moisés, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, a Jesucristo que ya nos ha hablado, Jesús la palabra encarnada de Dios, que a través de su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección nos ha hablado de una vez para siempre. La voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz de Dios que habló y que conmovió el monte Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase viene, creo que es del libro de Ageo, si no me equivoco es el capítulo 4, versículo 6, si acuerdo bien, Ageo 4, 6, donde se habla de los últimos días, del juicio de Dios, de un postrer juicio donde Dios hará todas las cosas nuevas. No solamente sacudirá la tierra, sino que también sacudirá la tierra y el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. La primera sacudida era como una llamada de atención. La segunda sacudida, cuando Dios sacude la tierra y el cielo, pues ya será para el final de los tiempos, cuando Dios se deshace de todo lo malo, todo lo terrenal, donde Dios juzga rectamente, justamente, todas las cosas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si los del antiguo pacto sirvieron a Dios con tantas ganas, con esa reverencia y temor, ¿cuánto más deberíamos de nosotros, que tenemos una herencia eterna, un premio inconmovible? Ya tenemos lo eterno, lo duradero, lo que perdura, lo verdadero, lo real, lo tenemos ya en Cristo Jesús. Tenemos que tener gratitud. Y con esa gratitud, esa humildad, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor
y reverencia. No tomemos a Dios y a sus cosas tan ligeramente, solamente porque ahora somos salvos por gracia. Tenemos que ser reverentes, respetuosos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento, donde decía en Deuteronomio 4:24, Dios es fuego consumidor, Dios es celoso. Dios sigue siendo ese mismo Dios el día de hoy. La única razón por la que podemos acercarnos a este mismo Dios es por lo que hizo Jesucristo. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el Dios temeroso, grande y glorioso, que merece nuestra humildad, nuestra gratitud, nuestra reverencia y todo nuestro respeto. Es que para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, perdóname que muchas veces veo tu palabra con tanta familiaridad y me acerco a la iglesia, al culto, como sin nada, sin gratitud, sin humildad, sin reverencia. Perdóname, oh Dios, y muéstrame cuán glorioso y majestuoso, digno de nuestra reverencia eres. Y ayúdame a ser humilde, a ser una persona centrada en el Evangelio, una persona que reconoce su necesidad humildemente y que se acerca a ti en gratitud, con reverencia, con temor y temblor. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.